Primero voy a empezar con qué es la atmósfera. Yo creo que pues es así, todos sabemos qué es la atmósfera. Quizás no la sabemos definir, pero sabemos qué es la atmósfera. Y pues como definiciones, bueno, hay muchas definiciones, pero la más sencilla, y que me gusta mucho, es que la atmósfera, esto que vemos aquí, es una capa de gases que rodea la Tierra, y se le define como gases vivificantes porque pues gracias a la estructura química exacta que tiene pues la atmósfera, esta capa, pues es que puede existir la vida en este planeta, ¿no? Y cómo está estructurada, pues sabemos 21% de oxígeno, el resto es nitrógeno, y solo 1% corresponde a otros gases, que es como el argón, el dióxido de carbono, y del 1 al 4% es vapor de agua, ¿no? Que está todo alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, que también sabemos que esta capa de aire, pues, no solo nos provee oxígeno, sino que nos protege también de la radiación solar. Entonces, eso es una de las ventajas que también permiten, pues, que haya vida que nosotros soportemos y podamos vivir aquí, ¿no? Esta capa se dice que aproximadamente, porque ustedes pueden, depende del libro que ustedes utilicen, es el valor que van a ver con respecto al espesor. Porque en los trópicos es más ancha y en los polos es más delgada. Entonces a lo mejor toman un libro de, no sé, de los polos, pues a lo mejor les va a decir que tiene un grosor de 12 kilómetros, y si la toman del Ecuador, pues van a ver que es más alta, ¿no? Entonces, pues esto varía también conforme pasan los años, quise decir de forma estacional. Entonces esto es demasiado variable, pero como aproximación podemos decir que son 80 kilómetros, y de estos 80 kilómetros la parte que más está concentrada es dentro de los primeros 30 kilómetros de la superficie. Lo demás, lo que ya está aquí, es menos denso. Bien, pues como les mencionaba, la atmósfera pues nos protege de, bueno, aquí nada más estoy mostrando dos capas, hay más capas, pero nada más estoy mostrando las capas que nos protegen de la radiación. La ionosfera nos protege de los rayos X y de los rayos gamma, la ozonosfera de los rayos ultravioleta, y lo que permite, o la radiación que alcanza a llegar a la superficie, viene siendo la radiación visible y la radiación infrarroja. Ok, entonces esta imagen la pongo nada más como por referencia de considerar que la capa de la atmósfera en realidad es muy delgada en comparación con lo que es el radio de la Tierra. Obviamente esto no está a escala, pero sabemos que la Tierra tiene aproximadamente, porque sabemos que la Tierra no es totalmente esférica, tiene aproximadamente 6.371 kilómetros de radio, y pues la atmósfera, en realidad decíamos que la parte más densa son 30 kilómetros, ¿no? Entonces realmente es una capa muy delgadita. Y pues vamos a ver algo sobre la estructura y la composición de la atmósfera, pues para que podamos entender estos fenómenos que no podemos ver, ¿no? Les mencionaba que son varias capas, no nomás es la ionosfera, o también conocida como termósfera, de aquí, y la mesósfera, bueno, es la troposfera, que es donde están pues los aviones, los pajaritos, las nubes. Esta otra capa que le conocemos como la estratosfera, que es donde está la capa de ozono, están los globos aerostáticos. Esta otra capa de la atmósfera, que es la mesósfera, que es donde están parte de los meteoros. Después está la termósfera, que es la parte más caliente, donde están las auroras boreales, los transbordadores espaciales. Y esta otra capa que no todos los libros la consideran, algunos y otros no, pero esta es la exósfera, que es donde se podría decir que ya estamos entre los límites es entre los límites de la atmósfera y el espacio. Entonces esto es súper, o sea, casi no tiene, más bien se podría decir que ya es parte del espacio, y es donde están los satélites artificiales. Entonces, bueno, pues acá es donde se da la vida, y decimos que esto es en altura, disminuye la cantidad de ozono disponible de oxígeno, y voy a entrar creo que es haciéndole, si hago clic, ¿dónde le presiono? ¿Para mouse? Ajá. Más seguro acá. Ah, ok.
Entonces voy a empezar a explicar capa por capa. Me voy aquí. Primero les voy a explicar que conforme en este plano tenemos lo que es la temperatura, en este otro tenemos la altitud, son kilómetros, y vemos que conforme, por ejemplo, si nosotros pusiéramos un globo con sensores, vemos que conforme asciende el globo, pues va a tener temperaturas más bajas. Por ejemplo, aquí tenemos 18, una aproximación, ¿no? 18 grados en tierra, y conforme asciende el globo podemos llegar hasta tener hasta menos 60 grados de Celsius en altura. Y después viene la tropopausa, que viene una temperatura constante, y después empieza a aumentar la temperatura. Cuando empieza a aumentar la temperatura, esta zona le llamamos la estratosfera. O sea que estos cambios de temperatura son los que nos van a definir dónde empieza una capa y dónde termina la otra capa. Y después viene la otra zona donde la temperatura es constante, vuelve a invertirse y empieza a disminuir, puede llegar hasta menos 100 grados Celsius. Después viene otra vez constante, y ya viene lo que es la termósfera. Si se fijan, esta raya sale porque en realidad puede llegar a tenerse en esta capa incluso hasta 1500 grados Celsius, ¿no? Acá muy, muy caliente. Entonces, bueno, como vemos, hay muchas variaciones en la temperatura, y en base a esas variaciones, pues se estructuraron estas capas, ¿no? Fue una forma de caracterizar la atmósfera. Y yo les voy a hablar, bueno, acá la troposfera ya sabemos que hay una disminución. Después viene la otra capa, que es la estratosfera, que se define no solo por un aumento de la temperatura, sino también por concentración máxima de ozono. Entonces, si nosotros a ese globo le ponemos no solo el sensor de temperatura, que nos brinda esta información, sino que aparte le ponemos un sensor que mide el ozono, pues vamos a ver que se mantiene de una forma constante, después empieza a aumentar, y cuando el gradiente es mayor, se obtiene un pico y después disminuye. Y de esta forma los científicos o los estudiosos de esta ciencia pues dicen, entonces aquí va a empezar la troposfera y aquí la estratosfera. Claro que esto también tiene que coincidir con el gradiente térmico, ¿no? Tiene que haber un cambio en el gradiente térmico y también un cambio en lo que es la concentración de la capa de ozono. Y así pues es como se define la capa de ozono y la estratosfera, perdón. Y ahora vamos a ir acá con la otra capa, que es la mesósfera. Y en esta otra es donde se permite o se tiene pues sí, lo que se conoce como lluvia de estrellas o lluvias fugaces, que es cuando los meteoritos bueno, entran a la atmósfera, y como tienen velocidades de 40 kilómetros por segundo, pues por la fricción que tienen estos, por las velocidades, ay, perdón, o no lo vean, necesito, me pasó, bueno, aquí está, me voy a ir acá, mesósfera, y por las velocidades que tienen estos sistemas, pues se prenden fuego, ¿no? Pues sí, se encienden, y esto pues genera que se desbaraten en partes muy pequeñas. Entonces por eso se dice que la mesósfera es esta parte donde se desbaratan los meteoritos, y pues ya nos protege de ellos, pues que no nos lleguen directo. Y ahora me voy a ir a lo que es la termósfera. Y en la termósfera tiene dos nombres. Algunos le llaman termósfera por calor, de termo, y esfera, pues que significa esfera, ionosfera, pues de iones, ¿no? Entonces esta es donde les mencionaba yo que puede llegar hasta tener hasta 1500 grados Celsius, y esto se debe, y se forman lo que son las auroras boreales, ¿no? Esto se debe a que los átomos de la atmósfera, si se acuerdan, en esta imagen que yo les mostraba, a ver, me voy acá, no, ahí no era, pues me voy acá atrás, para ver si les puedo mostrar, no, ahí no, me voy a ir, a ver, otra vez al principio, ahí no, aquí. Si se acuerdan, yo les comentaba que en la ionosfera o termósfera, en esta,
pues recibía los rayos X y rayos gamma, que es la energía más intensa, ¿no? Fuerte. Entonces, debido a que recibe mayor cantidad de radiación y la filtra, pues aquí es donde las partículas que tienen de los gases aquí absorben esta cantidad de radiación. Y como absorben mucha cantidad de radiación, pues aumenta la energía cinética de estas partículas y empiezan a chocar unas con otras. Y pues nosotros sabemos que la temperatura, pues eso mide, ¿no? La temperatura mide la energía cinética de las partículas. Entonces, si la energía cinética es mayor, pues las partículas se van a mover más y por lo tanto va a indicar mayor temperatura. Y bueno, eso es en cuestión de la termósfera. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bien, la siguiente es la exósfera o exosfera. Esta capa, pues como les comentaba yo anteriormente, es como ya entre los límites del espacio y lo que queda de la atmósfera. Y pues debido a eso, que se suelen instalar aquí lo que son los satélites, ¿no? Alrededor de la Tierra. Y bueno, esas a grandes rasgos son las partes de la atmósfera. Esto es lo que conocemos desde siempre, lo común. Y bueno, hace como 10 años, más o menos, hace como 10 años, pues nos dimos cuenta que hay más cosas aquí, ¿no? Eso es lo que siempre habíamos visto, pero conforme va aumentando la tecnología, podemos ver más cosas. Y una de las cosas que hemos podido... antes de pasarme a eso, también les quería explicar que hay la capa entre lo que es la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Todos los gases que les mencionaba, que era el oxígeno, el nitrógeno, y eso están todos mezclados, ¿no? Están mezclados, es una masa homogénea y por eso se le llama esta capa homósfera, como está aquí. Y de la termósfera hacia arriba están los gases acomodados por capas. Y como están por capas, por eso se le llama heterósfera. Entonces, también le llaman exósfera, ¿no? O sea, bueno, el punto es de que como están por capas, ustedes saben que cuando por ejemplo, a la luz de neón, que se caracteriza por ser azulita, sabemos que es porque el gas, al reaccionar con la luz, pues se emite el color azul, ¿no? Entonces, ese mismo principio sucede con la heterósfera, que es esta de aquí, que cuando la atmósfera recibe la radiación del espacio, pues reaccionan las capas de los gases y se pinta de colores, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos en el espacio, veríamos esta parte de la termósfera, de la atmósfera de la Tierra, la vamos a ver de colores, ¿no? Que es el color verdecito, que corresponde a la molécula de oxígeno, el color rojo a los átomos de oxígeno, y el color sodio, el amarillo, ¿no? Perdón, el amarillo del sodio, ¿no? El color amarillo del sodio. Entonces, por eso ese es el fenómeno que genera. Acá tengo otra imagen donde se ve también en colores. Y este fenómeno pues se debe principalmente a eso, ¿no? A las capas diferentes, y pues esto nosotros no lo podemos ver a simple vista. Esto se ve pues desde el exterior. Y bueno, otro fenómeno que se ha descubierto últimamente son estos, que son descargas eléctricas. O sea, hace años atrás sabíamos que se generaban descargas eléctricas por las tormentas, que pues eran muy activos, y eso es normal porque nosotros lo podemos ver a simple vista. Pero con los avances en las cámaras, que son cámaras muy rápidas, pues hay personas que ya alcanzaron a detectar este tipo de radiación, que también son descargas eléctricas, y que se han percatado que muchas de estas descargas eléctricas que se dan cuando son nubes muy activas, pues se generan estos que le llaman, este es de color azul, le llaman blue jet. Este es el gigante jet o jet gigante. Este es en inglés y este es en español, halo de duende. Y otros son las serpentinas de duende, que son estas que son se ven como si fueran rayas rojas. Y bueno, si se fijan, lo que nosotros podemos ver cada vez que llueve, pues son lo que encuentra en la troposfera. Pero esto no es tan accesible a nuestros ojos debido a el de allá más arriba es el famoso elfo. Y bueno, estos nosotros no los podemos ver porque aparte que son demasiado energéticos, porque son a una velocidad de 0.0001 segundos, y pues no los podemos ver, ¿no? Sí, estos con trabajo los vemos. Entonces,
Estos se descubrieron hace poco, les voy a poner un video que bueno, comparte la NASA y lo pueden ver también en YouTube. Esos fenómenos se están ocurriendo por encima de la capa de nubes. Sí, ya otra vez volví a perder todo. Aquí está. Sí, mire, esta es la parte donde están las nubes. Okay. Y esto está totalmente arriba, están las capas más altas, ¿no? De hecho cerca de ya la exósfera. Entonces abarcan incluso está empieza de la nube hacia pues todas las capas, ¿no? Por eso se llama gigante, porque pasa la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. Entonces, estos se dice que son muchísimo más energéticos que los de acá abajo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el principio por el que ustedes piensan que se formen estos fenómenos? ¿Por qué piensan que se forman? Puede ser la fricción de las moléculas, ¿no? La fricción de las moléculas de los gases que están interactuando en cada una de esas capas. Sí, así es, o sea, es el mismo principio que sucede acá arriba, ¿no? Nada más que acá, si se acuerdan, recibimos mayor cantidad de radiación más directa entre más alta la atmósfera, recibes radiación más directa del sol, pues, del espacio. Acá está más filtrada, pero acá recibes radiación de mayor intensidad y pues eso genera que las partículas, porque podríamos decir, bueno, pero acá está menos denso, ¿no? Acá hay más partículas, acá hay menos. Pues sí, bien es cierto que es menos densidad acá, pero también es cierto que esas partículas reciben mayor cantidad de radiación y eso es lo que hace que sus velocidades pues sean muy altas, interaccionen entre ellas, y esa fricción pues es lo que genera estos iones que se liberan y se generan estas descargas eléctricas muy muy fuertes, ¿no? Y bueno, les iba a mostrar acá el video de una persona que fue, creo que es en Texas, y fue en mayo del 2016, y bueno, van a ver ahorita lo que tiene. Es una tormenta que está muy activa, pueden ver que parece como que estás en el antro, y yo creo que han visto ustedes varias veces, ¿no? Este tipo de tormentas muy fuertes que miren, ya lo vieron aquí se ve, ¿no? Y bueno, hay varios, no solo se ve uno, se ven muchos y es la misma tormenta. Primero lo pasan rápido, miren aquí, y después lo pasan como más lento, ¿no? Y claro que la persona que grabó esto pues es una cámara especial, no es una cámara común. Miren, aquí se ve otro. Entonces, si se fijan, hay mucha actividad y la persona pues empezó a grabar la tormenta, como muchos solemos grabar porque nos gustan las tormentas, y es cuando empezaron a ver que había más cosas, ¿no? Aquí se va a ver un poco más lento, la siguiente. Ahí está. Es una serpentina. Y bueno, acá vamos o sea, sigue, dura un buen rato la tormenta y esto yo creo que es una nube, yo creo que sí, de unos 18 kilómetros más o menos, se ve muy grande de altura, y hay otro. Acá se vio uno, acá se ve uno gigantesco, es una serpentina también. Ahorita se va a ver en cámara lenta. Y como les decía, esto no lo podemos ver nosotros a simple vista, ¿no? Necesitamos cámaras. Entonces bueno, esto tiene poquito, que acá se vio otro, ¿no? Esto tiene poco tiempo y pues la NASA está trabajando en eso, ¿no? Está trabajando en detectar este tipo de fenómenos y tratar de descubrir la física que hay atrás de ellos, porque en realidad pues no sabemos qué tan frecuentes son, no sabemos cómo podemos aprovechar esa energía, porque pues posiblemente se pueda aprovechar para algo, ¿no? Bien, entonces eso no, eso tampoco, me voy a ir acá. Y bueno, otro fenómeno que también se da dentro de las nubes. Voy a explicar un poquito cómo se empieza con lo que es, cómo se generan las descargas eléctricas. Esto puse aquí como dos granizos, ¿no? Dos partículas que interactúan entre ellos, están con roces, chocan entre ellas. Y en estos choques que tienen las partículas, ya sea de granizo o de simplemente la masa que asciende, que sube y baja de la nube, pues se genera el choque o la fricción, pues liberan electrones, ¿no? Que es la estática.
Entonces esa estática pues va generando liberación de electrones y se va polarizando la nube. Una parte se queda positiva en la parte alta y negativa en la parte baja, porque sabemos que, bueno, las cargas, por ejemplo en la Tierra, pues son carga positiva porque acá se formó la negativa, entonces se atraen y entonces estas van a repeler las cargas de acá, entonces por eso es que estas se van a la parte alta. Y bueno, se genera acá en la parte alta de la nube carga positiva, acá carga negativa. ¿Y qué es lo que sucede después? Bueno, este es el principio por el cual se forman estas cargas. Y les mostraba acá porque es como un pequeño condensador, un capacitor. La atmósfera se convierte como en un capacitor, ¿no? Donde tenemos, esta es la Tierra, los árboles, las casitas. Ahí le puse unas casitas, es una casa. Y esto está, bueno, puse 50 kilómetros de altura y a este se le llama la electrósfera. Esta es la parte del cielo y acá se empiezan a formar las nubes, entonces se va a generar de acá de un polo y acá otro polo y se va a generar un campo eléctrico. Entonces, ya que existe la diferencia de potencial suficiente, pues se forman lo que son las líneas de fuerza eléctrica, que las puse de color negro. Y pues ¿de qué va a depender que se genere la descarga eléctrica? Pues depende de la diferencia de potencial que exista, ¿no? De cuánta energía eléctrica, pues sí, de la diferencia de potencial, que aquí lo puse en la fórmula. La rigidez eléctrica se define como la tensión necesaria para que se genere una descarga eléctrica, que se genere el rayo. Esto depende de la diferencia de potencial que tengamos y también de la distancia que exista, ¿no? Puede ser en este caso dentro de la nube o puede ser nube-tierra o tierra-nube, ¿no? También. Y bueno, estas líneas de fuerza que se forman aquí pues generan también lo que es el campo eléctrico, que depende mucho de las líneas de fuerza, o sea, de la fuerza eléctrica entre la carga. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque si la hora de que se forma una descarga, pues va a haber un cambio en la cantidad de carga y por lo tanto va a haber un cambio en el campo eléctrico de este sistema, y ese cambio o esa modificación pues se va a generar esto que les voy a mencionar. Dice que los electrones, una vez que son liberados, estos electrones, una vez que son liberados, pues llegan a interactuar con partículas dentro de la nube. En este caso pues se le llama una partícula de aire. Interactúan y a la hora de interactuar son desviados de la trayectoria que llevaban y generan rayos gamma, ¿no? Estos llevan una velocidad, estos electrones, una velocidad cercana a la velocidad de la luz, y al interactuar con estas partículas de aire pues se generan los rayos gamma. Y esto es como se ve, esto que ustedes ven aquí es un video una forma de explicar la NASA cómo se emite estos rayos gamma, y esto sucede en 0.001 segundos. Entonces es por eso, bueno, aparte que nosotros estamos acá abajo, por eso no los podemos ver también, y aparte porque no se habían detectado antes, porque suceden en tiempos muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ahora con los telescopios espaciales es como se ha podido observar este tipo de radiación que se libera dentro de la nube, ¿no? Y también estos rayos gamma que se liberaron vuelven a interactuar con partículas de aire, y a la hora de chocar estos dos, de interactuar, pues se produce lo que es la antimateria, libera un electrón y un positrón. Claro que esto es más complicado de lo que se ve aquí, ¿no? Esto es nada más como un esquema para darnos a entender cómo es que se genera estos rayos gamma y esta antimateria dentro de las nubes de tormenta. Y bueno, esto les mencionaba que se descubrió hace poquito, yo creo que hace como unos 10 años o menos, y estos son es Fermi, el telescopio espacial, y estos son los que nos han estado los últimos años dando esta información. Dice que por medio de los telescopios espaciales se ha percatado que los mejores generadores de destellos de rayos gamma son los ciclones tropicales, ¿no? Entonces estos están asociados con el fortalecimiento de las tormentas. Se han dado cuenta que cuando la tormenta está en pleno desarrollo, pues es cuando se generan a formar estos rayos gamma y esta antimateria dentro. Entonces
realmente lo que nos han permitido saber estos telescopios espaciales, pues es que tenemos aceleradores de partículas naturales, ¿no? Esos son los ciclones tropicales. Y bueno, uno de ellos fue bueno, creo que aquí lo mencionaron, la tormenta tropical, que después se fue el huracán Manuel. Se encontró que generó 2 destellos de rayos gamma en 24 horas, de aquí. De no encontraron nada. Entonces supongo que no siempre los pueden detectar, o puede ser también que no todos los sistemas los forman, ¿no? Aunque también, según los artículos que se han tenido, pues sí se llegan aunque sea muy débil la tormenta, puede llegar a generar destellos, ¿no? De rayos gamma. Y este es el tifón, así le llaman del otro lado del oriente, les llaman tifones a los huracanes, y golpeó en lo que es Corea del Sur, y llegó a formar 4 destellos, no mencionaba en cuánto tiempo, pero sí formó 4 destellos de rayos gamma. Y es el huracán Patricia, este es el huracán Julio, que llegó a producir 4 destellos de rayos gamma en 100 minutos. Aquí es como se ve el rayo gamma que detectó el telescopio. Y también Patricia, se dice que llegó, pero nada más generó 1, ¿no? Entonces como que, o puede ser que no pudimos detectar los otros, también puede ser, o puede ser que también a lo mejor no está relacionado la intensidad de la tormenta o del huracán con la cantidad de destellos que se formen, ¿no? En realidad estamos en pañales en esto todavía. Simplemente yo creo que para poder saber nosotros si está relacionado. Ana, no puedo hablar, por eso te colgué, te regreso la llamada más tarde, gracias. Entonces, ya se me olvidó. Sí. Entonces les decía que para que nosotros sepamos si está relacionado con la intensidad, la frecuencia o la cantidad de destellos de rayos gamma que se forman, o la antimateria, o la cantidad de elfos o sprites o lo que se vea en superficie, pues necesitamos tener más mediciones para nosotros saber si esto es posible. Entonces lo que están trabajando ahorita en la NASA y en la NOAA es pues en detectar, ¿no? Tratar de detectar lo más que puedas, para que entonces tengas una base histórica y entonces puedas tú saber si se deben a qué, o sea, qué fenómenos se deben, o si están asociados con la intensidad del huracán o de la tormenta, o puede ser que antes no se formaban y últimamente sí. Bueno, eso sí no lo vamos a ver mucho porque no tenemos información de antes, pero a lo mejor podemos obtenernos una idea, ¿no? Y bueno, pues esos son los fenómenos que no podemos ver de la atmósfera a simple vista, que no se sabía hasta hace como 10 años, sabía que existen, no sabíamos que existía. Y pues bueno, esto muestra también que como la comunidad científica, pues siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues ya es todo.